¿Cómo están? Bienvenidos a este especial de Mensaje Directo. Habitualmente en este horario estamos en TV Noticias con un panel discutiendo sobre algún tema específico, pero hoy lo vamos a dedicar completamente a una entrevista que yo tenía harta ganas de hacer hace rato ya. Nos acompaña Daniela Dressner, ella es la delegada presidencial aquí en la región del Biobío. Daniela, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar un ratito. Muchas gracias por la invitación y definitivamente la teníamos pendiente, sí. Así que qué bueno que la pudimos hacer. Daniela Dressner Vicencio. Ella, un par de datitos, nació en Suecia, es hija de padres exiliados, a los 5 años volvió a Chile, muy chiquitita, conoce bien Chihuayante, imagino que vivió la mayoría de su vida allá en Chihuayante, Chihuayantina. Mire el dato, es cinturón negro segundo dan en karate, así que voy a tener cuidado ahí con las preguntas que le haga. Es socióloga de la Universidad de Concepción. Es experta en caleta pesquera, trabajó harto con las comunidades pesqueras. Me encantaría poder hablar de eso en profundidad solamente porque ahí tenemos un mundo gigante por descubrirnos. Ojalá que nos dé el tiempo a ver si le podemos preguntar algo de eso. Mientras tanto, vamos con su primer balance. ¿Cuánto ya en el cargo? El 11 de marzo, ya casi un mes. ¿Cómo le ha ido? ¿Se esperaba esto o es más complicado? Un poquito menos de un mes llevamos y definitivamente es un trabajo complejo. Ha sido difícil la instalación. No porque especialmente difícil para nosotros, me refiero que hay muchas cosas que están pendientes, hay muchas cosas que quedaron pendientes durante mucho tiempo a propósito de la pandemia, pero también yo creo que a propósito de que habían otras prioridades y nos hemos encontrado con todas esas cosas pendientes ahora encima y además que son cosas que nosotros sentimos profundamente que son cosas que tenemos que hacernos cargo. Por decir algo muy doméstico, nuestro mismo edificio, que es el edificio donde ahora nos hemos cambiado, es un edificio que está en muy malas condiciones, que tenemos también algunos problemas de funcionarias que nos cuentan que han estado amedrentados, que no han estado en un buen clima laboral, y son todo ese tipo de cosas de las que nos estamos tratando de hacer cargo ahora y que nos hemos estado tratando de hacer cargo en este proceso. Además, desde luego, de lo que todo el mundo conoce, la instalación de las seremías, ¿cierto? Sí, y todos esos procesos que estamos llevando adelante. Mire, ¿cómo superamos el tema de la confianza? Esto es algo medio etéreo, pero yo estoy seguro que me va a entender. La ciudadanía en Chile en general tiene desconfianza de sus autoridades. Es una cuestión que arrastramos, no sé, por lo menos el retorno a la democracia para adelante. Desconfianza en las autoridades. Y en el estallido social eso se expresó. Sí. Se expresó en el estallido social. Ustedes, me refiero a los que están gobernando hoy, son un poco hijos del estallido social, ¿no es cierto? Un poco. Ustedes vienen con otras ideas, sin embargo, se encuentra con la desconfianza de la gente, porque por el solo hecho de ser autoridades. ¿Cómo trabajamos ese tema? ¿Ha sentido esa desconfianza de la gente por ser ahora usted una autoridad? Yo diría que es una desconfianza justificada, además. ¿Heredada y justificada? Heredada y justificada en el sentido de que las autoridades que hemos tenido, los representantes, la gente que se supone que tenía que representar a la población en general, no lo ha hecho y no lo ha hecho de la manera correcta y no ha mantenido esa cercanía con la gente, que es la cercanía que la gente espera. Ya estamos en un momento en nuestra sociedad en que las redes sociales nos permiten estar cerca de todo el mundo, poder ver directamente lo que está pasando, y la cercanía con quienes son las autoridades es algo que es absoluta y totalmente necesario. Nosotros no pensamos que vamos a llegar a cambiar la forma en la que se ve la política, tampoco hemos podido cambiar inmediatamente la forma en la que se hace la política, pero sí es un proceso en el que estamos trabajando, y por eso una de las cosas que hemos puesto desde esta delegación, pero también desde el gobierno, tiene que ver con la cercanía con la gente, con hablar directamente, con ser un gobierno en terreno, como dice el presidente Gabriel Boric, pero que eso se refleja en que la gente no sienta que las autoridades son inalcanzables, ¿ya? Las autoridades tienen que ser alcanzables porque finalmente lo que hacen es representar a la mayor cantidad de la población. Y ahí hemos tenido un problema que es un problema serio con nuestro sistema político y que es algo que estamos avanzando para cambiar. Y la gente solo va a confiar en nosotros cuando vea que las cosas que les decimos son las mismas cosas que hacemos. Bueno, entremos de lleno a los temas que han sido complejos. Quiero partir por el tema de la macrozona sur, que aparece como uno de los temas más relevantes hoy por hoy. Y a propósito de las desconfianzas, digamos, cuando ustedes fueron con el exdiputado Monsalves, que conoce muy bien la provincia, yo pensé que iban a pasar, sinceramente. ¿Por qué? Porque él conoce esa zona, todo el mundo conoce al diputado Monsalves de la provincia de Arauco, era parlamentario por esa zona, sin embargo, los pararon ahí. ¿Qué tanto de desconfianza hay en eso y qué tanto de anular el diálogo hay en eso?
Yo diría que este es un conflicto que es un conflicto en el que llevamos muchísimos años y que de alguna forma se ha estado armando durante muchísimos años y ha llegado a este nivel, que es el nivel que tenemos, justamente porque las autoridades que hemos tenido antes no se han hecho cargo del problema, ¿ya? Y lo han dejado que siga creciendo. Todas las estrategias, que son estrategias que han intentado instalar, son estrategias que han fallado profundamente. Entonces, tampoco, y de nuevo, nosotros no podemos esperar que en 3 semanas vamos a llegar y porque somos nosotros vamos a haber solucionado todo el conflicto, ¿ya? Por lo tanto, perdón, ¿no hubo algo de ingenuidad en eso? En ir para allá pensando que, ¿sabe qué? Mire, puede ser un poco complejo. Yo creo que no hay ingenuidad en intentar hacer las cosas de manera distinta de la que se ha hecho, ¿ya? Nosotros nunca pensamos que iba a ser sencillo, de que íbamos a llegar y todo el mundo nos iba a abrir las puertas y iba a decir, desde luego, esto está solucionado. No puede ser así. Y ir allá y que no nos dejen entrar es también parte de hacer el trabajo, porque lo que nosotros queremos hacer es hacer la presencia del Estado en los lugares donde el Estado no ha estado durante mucho tiempo. Haber evitado ir, ¿cierto? Es exactamente lo contrario, seguir manteniéndose lejos. Nosotros, insisto, no esperamos que todo lo resolvamos en un día, pero sí, y esto es algo que debe quedar muy claro, vamos a seguir intentando. Y van a seguir intentándolo, y van a seguir yendo, y van a seguir, hasta que finalmente le abran las puertas. ¿Es un poquito la política? La política tiene que ver con eso, tiene que ver con no rendirse, tiene que ver con abrir el diálogo, ¿cierto? Siempre, de poder abrir el diálogo, de poder decirle a la gente que la alternativa que nosotros estamos mostrando, la alternativa, el camino que estamos mostrando, es un camino en el que vamos a poder resolver el conflicto dialogando. Hasta aquí la experiencia le ha mostrado a toda la gente de la provincia de Arauco, también alguna gente de la provincia del Biobío, que dialogando no llegan a ningún lado, porque les prometen cosas que luego no cumplen, ¿ya? Y esa es una desconfianza con la que nosotros tenemos que trabajar ahora y lograr que el diálogo, que es el diálogo que hacemos, sea un diálogo que llegue a puertos. El gobernador de la región del Biobío, que es la autoridad electa democráticamente por los habitantes de nuestra zona para que gobierne los destinos de nuestra región, manifestó en relación a la Nalhue que era un acto terrorista. Sin embargo, ustedes presentaron una querella por un delito simple de incendio. ¿Eso también forma parte de las políticas para ir abriendo los caminos un poco? Ahí yo quiero decir que, primero que todo, el que nosotros presentemos una querella como delegación, lo que dice es que nosotros vamos a seguir ese caso y vamos a poner todas las herramientas del Estado para lograr seguir ese caso por la importancia que tiene. Ya, yo creo que esto no hay que desvalorizarlo por lo que es, ya, es que el Estado se hace parte de esa querella y va a seguirlo hasta lograr la justicia para las víctimas, ya. Luego, lo que tiene que ver con la Ley de Seguridad Interior del Estado, esta es una ley que se ha utilizado durante mucho tiempo para criminalizar a un pueblo, que es el pueblo mapuche, ¿ya? Y nosotros tenemos el convenio 169 de la OIT, que justamente impide que los estados criminalicen a los pueblos por sus creencias culturales, por su cosmovisión, por su instalación y también por las maneras, que son maneras propias de los pueblos de conseguir sus demandas, ¿ya? No podemos criminalizar a un pueblo de esa manera, lo que no quiere decir que no vayamos a perseguir los delitos, ¿ya? Los delitos hay que perseguirlos y hay que perseguirlos siempre, independientemente quién sea que los cometa. Y aquí que no quepa ninguna duda que cuando se cometan delitos, no importa quién sea el perpetrador del delito, los vamos a perseguir, porque eso no tiene ninguna cabida en este gobierno. Rodrigo Díaz dijo que era un acto terrorista. ¿No lo son, cree usted? Yo creo que es algo que hay que analizar, que uno no puede llegar desde fuera y decir esto es un acto terrorista o no lo es. Yo creo que es algo que requiere investigación y requiere que podamos sentar las bases para poder definir exactamente qué es lo que vamos a considerar como acto terrorista cuando estamos hablando del pueblo mapuche y qué es lo que no. Otro tema importantísimo, y para nosotros como TVU Televisión de la Universidad de Concepción siempre ha sido un tema importante, digamos, el tema medioambiental. Hemos tenido, bueno, un montón de situaciones complejas en relación a este tema. Delega, la quiero invitar a escuchar una cuña, decimos nosotros, una intervención de Gabriel Boric, hoy presidente de la República, que en ese entonces era diputado. Me parece que esta intervención la hizo en el Congreso Nacional. Mire, escuchemos un poquito lo que dijo Gabriel Boric hace algún tiempo. La Red Nacional de Humedales y los ciudadanos y ciudadanas que se han organizado en torno a ella, quienes han puesto la alarma sobre la destrucción que hace tanto tiempo se está
se está exponiendo a los humedales de nuestro país. Permítame solo mencionar algunos casos. El humedal Vasco de Gama en la comuna de Hualpén, en donde el Consejo Municipal revirtió la aceptación de observaciones ciudadanas, favoreciendo intereses de la empresa inmobiliaria Valmar, que había iniciado acciones judiciales contra el municipio por el hecho de atender aquellas observaciones ciudadanas. Él hoy es presidente de la República y hoy se sigue rellenando el humedal Vasco de Gama. Seguimos... Yo cuando hablo con los colegas de prensa, yo les digo, no entiendo. No entiendo qué pasa aquí, ¿por qué tenemos la imagen de la máquina rellenando el humedal? Tenemos una ley de humedales, tenemos un presidente que dice que no, tenemos un municipio que dice, y sigue ocurriendo. ¿Cuál es el problema? En ese sentido, decir que efectivamente para nosotras y nosotros, ¿cierto?, desde el gobierno, es demasiado importante el tema medioambiental, ¿ya? Y respecto del humedal específico, que es el humedal Vasco de Gama, nosotros estamos en contacto con la gente, están las Ceremis vinculadas en esto y estamos intentando detener... Estuvo el Ceremi Medio Ambiente en una reunión, me consta. ¿Cómo? Estuvo el Ceremi Medio Ambiente en una reunión, me consta, digamos. Exactamente, sí. Y eso es porque nos interesa y nos interesa mucho. Efectivamente, cuando llegamos habían muchos procesos que ya estaban desencadenados y que son procesos que en muchos casos ni siquiera podemos detener. Pero sí, y esto es algo que podemos decir con absoluta certeza, es que no vamos a seguir reproduciendo la forma en la que se estaba haciendo desarrollo, ¿cierto? O crecimiento económico, que es una forma sin considerar el medio ambiente. ¿Ya? Eso no nos va a seguir pasando en este gobierno. Insisto, hay cosas que estaban ya decididas desde el gobierno anterior, que estamos intentando revertir, pero que no siempre tenemos las facultades para hacerlo y no es posible hacerlo. Sin embargo, y esto lo saben las organizaciones medioambientales, nosotros estamos muy disponibles para ellos y estamos conversando y nos hemos juntado, de hecho, con varias organizaciones medioambientales justamente por lo importante que es para nosotros. ¿Cómo toma usted la noticia de que este proyecto de tierras raras en Penco se retiraba del sistema de evaluación ambiental? ¿Cómo toma usted la noticia? Lo tomo como, primero, el que la población, la ciudadanía, se expresó con absoluta claridad respecto de este proyecto. Ya es un proyecto que en el momento en que Tierras Raras decide retirarse, ya no tenía apoyo de casi ningún sector. ¿Ya? Y esa es la razón por la que se retira, porque es algo que no iba a ser aprobado en ninguna de las instancias que eran las instancias que se estaba discutiendo. Ellos en el comunicado que enviaron dicen que se retiran para perfeccionar el proyecto y probablemente lo van a presentar de nuevo. Es probable y veamos si es que realmente lo están perfeccionando, porque, insisto, los comentarios que ha tenido ese proyecto de organizaciones medioambientales, pero también de consejeros regionales, también de alcaldes, también de concejales de la zona, incluso la ciudadanía de Penco hicieron una votación donde la ciudadanía se expresó respecto de ese proyecto. ¿Ya? Entonces, lo que vemos es una ciudadanía completamente de acuerdo en que ese no era un buen proyecto para nuestra región. Sí, la ciudadanía se expresó en más de un 90%, pero el plebiscito que se hizo no era en ningún caso vinculante, era una especie de llamado de atención, un téngase presente. La ciudadanía dijo no en un 90%, pero eso no significaba, no tenía obligación la autoridad finalmente de hacerse cargo de esa decisión. Ahí a lo mejor tenemos un tema que mejorar, que las opiniones de la gente sean vinculantes, por supuesto, absolutamente. O sea, y yo creo que ahí hay cosas que mejorar en participación ciudadana, pero sobre todo en democracia. O sea, tenemos que tener más mecanismos de democracia y democracia de la gente directamente en lo que son el futuro de sus regiones. ¿Usted vive en Chihuayante? Yo vivía en Chihuayante, ahora no estoy viviendo en Chihuayante, pero viví casi toda mi vida en Chihuayante. Ya, pero seguramente sufrió los tacos en Avenida Pedro Valdivia o en Costanera. Si viviera en San Pedro, seguramente sabría los tacos para acá. Tenemos un problema serio, gigante, horrible. Esta ciudad, Concepción, bueno, la conurbación, Concepción, Hualpén, Talcahuano, San Pedro, digamos, era una ciudad hermosísima para vivir. Y pese a que tenemos la Costanera y pese a que han habido obras que son importantes, como las vías exclusivas, los buses, se ha vuelto un caos total y absoluto. Ha crecido con fuerza la idea de una restricción vehicular. Yo no sé si es la solución. ¿Qué piensa usted? Bueno, primero decir que también aquí lo que tenemos es un tremendo problema, que es un tremendo problema heredado. Ya la pandemia produjo que nos encerráramos durante mucho tiempo, ¿cierto? Aumentó el parque vehicular de manera enorme y no aumentaron ninguna de las infraestructuras que eran las infraestructuras planeadas para la ciudad.
¿ya? No se avanzó en ninguno de esos proyectos o en muy pocos, ¿ya? Entonces también eso lo que produce es una diferencia muy grande entre la cantidad de autos que tenemos, ¿cierto? Y la cantidad de vías que tenemos para que esos autos se movilicen. Entonces quiero decir que ahí hay un problema que es un problema serio y que en este momento nos estamos haciendo cargo de él por la importancia que tiene y por la urgencia que tiene sobre todo. Y lo que hemos estado haciendo desde el primer día es generar mesas de trabajo en conjunto con trabajadores, con empresarios de transporte, de camiones, pero también de microbuses, con los alcaldes y las alcaldesas, con el gobierno regional, ¿cierto? Para poder trabajar en una solución que sea una solución que tiene 3 momentos distintos. El primero es un momento del corto plazo, que es poder entregar una mejor fluidez en este momento, ¿cierto? Hoy día, del tráfico de las personas, pero que desde luego eso no va a ser la solución al problema, ¿ya? Eso no nos va a resolver el problema y si nos da algún respiro, va a ser un respiro que va a ser relativamente corto. Entonces, lo que viene es lo que tiene que ver con resolver el problema de fondo y que tiene una parte que ver con infraestructura, pero otra parte también tiene que ver con ver cómo estamos viendo el transporte, ¿ya? El transporte no aguanta seguir viéndolo como transporte individual. Tenemos que verlo más hacia el transporte colectivo. Tenemos que fomentar el uso del biotren. El biotren ahora está funcionando muy bien, pero no tiene la frecuencia que se necesitaría, ¿cierto? Y tampoco tiene el alcance que se necesitaría. También el fomentar el transporte público de microbuses, pero microbuses que tengan la frecuencia necesaria, que tengan los horarios adecuados y que además entreguen a la gente seguridad y comodidad. Entonces tenemos hartas cosas que avanzar en ese sentido. Y específicamente respecto de la restricción vehicular, hay un montón de problemas que se levantan respecto de la restricción, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, porque en el largo plazo lo que la restricción produce es que la gente se compra un segundo auto, ¿ya? Entonces, en vez de resolver el problema, lo empeoras. Sin embargo, es algo que estamos analizando porque puede permitirnos el corto plazo. Sí, tenemos la opinión de Hugo Cautivo. Hugo, ¿por qué pongo la opinión de Hugo Cautivo? Porque Hugo Cautivo fue Seremi de Transporte en algún minuto. Años atrás me acuerdo que fue Seremi de Transporte, por lo tanto sabe del tema. Fue CORE, fue presidente del CORE, ahora es Seremi de Obras Públicas, entiendo, Hugo Cautivo. Pero esto dijo de la restricción vehicular para la ciudad. A ver qué dice. Una medida que claramente hoy día en las grandes ciudades, con todo lo que significa los temas de congestión, se aplica. En Santiago se aplica ya hace varios años, y acá en la región, y sobre todo acá en la Gran Concepción, ya tenemos un impacto ambiental muy grande, y por tanto la restricción vehicular creemos que tiene los argumentos necesarios para que se pueda aplicar acá. Presentó esta semana un proyecto de ley que permitiría a las regiones eventualmente tener restricciones vehiculares. Yo creo que el problema, y esto se lo digo como vecino acá de nuestra zona, el problema incluso va más allá de lo que usted dijo, va en términos de cómo estamos habitando la ciudad. Va de la mano con un tema de educación. Si yo vivo en Talcahuano, trabajo en Concepción y mi hijo estudia en San Pedro. ¿Por qué? Buscando los colegios buenos. Los niños deberían estudiar al colegio más cerca de su casa, como era cuando yo era joven, hace ya algún tiempo atrás. Nosotros nos cogíamos los colegios, íbamos al colegio más cerca de la casa caminando. En cambio ahora, me atrevo a decir, decenas de miles de papás viven en San Pedro, van a dejar al niño a un colegio en Colegio Concepción en Chihuayante y trabajan en Talcahuano. Y todo eso colapsa. Entonces, ahora, yo entiendo que ese no es un resultado suyo, es un problema, pero insisto que es un problema de cómo estamos habitando, de un poco de lo que está detrás del estallido social. El modelo de vida que estamos teniendo, somos más consumidores que ciudadanos, y esto tiene mucho que ver con eso. No sé si está de acuerdo o tiene opinión de ese tema. Absolutamente, y también es uno de los... O sea, este es el fondo del problema, ¿sí? Entendámoslo como las distintas capas, este es el fondo del problema. Y tiene que ver también, y esto también lo hemos repetido bastante, con la planificación del uso del suelo, ¿ya? Porque como que usamos el suelo en la medida de las necesidades más inmediatas y entonces decidimos que vamos a hacer más carreteras porque tenemos demasiados autos, ¿cierto?, en esta misma línea, pero no estamos pensando en espacios para mayor vivienda porque se empiezan a generar polos de población donde la gente empieza a estar acumulada y no tiene dónde vivir. Y tampoco estamos hablando de espacios libres, tampoco estamos hablando de espacios de agricultura, tampoco estamos hablando de ningún otro tipo de espacios que es lo que necesitamos dentro de ese mismo territorio que es el territorio de la región, ¿ya? Y que tiene una superficie que es absolutamente limitada y que por lo tanto tenemos que planificar
en toda su área, ¿ya? No podemos solo planificarlo como separado, como lo que se está haciendo ahora, y no planificarlo en conjunto. Entonces, también siento que ahí hay otro problema que está detrás y que tiene que ver justamente con eso, que es con el modelo de desarrollo. Nos queda poquito tiempo, mira, pasa volando, ya llevamos conversando harto rato. Veamos las redes sociales, habló de redes sociales recién, veamos la cuenta de Twitter de Daniela Dresner, la delegada presidencial del Biobío, no sé si la podemos mostrar en pantalla. Ella se define como socióloga, feminista, penquista, karateca y siempre militante. No sé si la podemos mostrar, ¿la tenemos por ahí o lo colocamos de ahí? Sí, o la colocamos de ahí, ya. Le quiero preguntar por el tema de feminismo. Se han definido como un gobierno feminista, pero ¿qué es un gobierno feminista? Y quiero, por favor, ir más allá de la paridad, digamos. Los ministros son más mujeres que hombres, está claro, pero aquí en la región saqué la cuenta, me parece que 6 hombres y 9 mujeres hasta ahora. Perdón, 6 mujeres y 9 hombres, son más hombres. Entonces, deduzco que la paridad no es feminismo. ¿Qué es un gobierno feminista? ¿Cómo definiría usted un gobierno feminista? Más allá de la paridad. Aquí, como para ir muy hacia la base del feminismo, lo que nosotros queremos es equidad entre los distintos géneros, ¿ya? Y esto, ¿a qué es lo que apunta? Apunta equidad en absolutamente todos los campos, ¿ya? No solo está representado por la paridad, que es tener misma cantidad de número de personas, ¿cierto?, en las instituciones, que son las instituciones del Estado, pero también es un asunto porque las mujeres efectivamente son mucho menos contratadas que los hombres para cargos de alta responsabilidad, ¿ya? Y eso es algo en lo que tenemos que avanzar. Si uno ve la pandemia, efectivamente mucha gente dejó de trabajar, pero la gente que ha vuelto a trabajar son muchos más hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres siguen manteniéndose en labores de cuidado doméstico. Y estamos en el año 2022. Y en el 2022 aún las mujeres ejercen labores de cuidado doméstico mucho más que los hombres, y aún ellas tienen que relegar sus propias carreras para poder quedarse al cuidado de los hijos, las hijas, ¿cierto? Entonces, tenemos diferencias como sociedad, tenemos además temas bastante más graves, que son los que tienen que ver con la violencia, ¿cierto? La violencia hacia las mujeres, que está absolutamente generalizada en la sociedad, y son temas en los que tenemos que avanzar, porque queremos una sociedad que sea equitativa, en el que ser mujer no te signifique tener menos oportunidades que ser hombre. Y eso es básicamente. Estábamos viendo ahí algunas imágenes de su red social. Hace rato no escribe, ¿eh? Bueno, ahora con tanta pega, ¿qué va a escribir? Le quiero hacer un par de preguntas rápidas, pues ya se nos acaba el tiempo. Miren, medios de comunicación regionales. Yo hice una editorial hace poquito rato en donde decía, a propósito de los 25 años del canal, nosotros estamos celebrando 25 años, de que no consigo un proceso de centralización administrativa sin medios regionales fuertes. Con voz propia, digamos, teniendo en cuenta sus propias editorialidades, con voz propia. Pero la verdad es que los medios regionales, en rigor, sobreviven, digamos. No hay una política de fomentar a los medios de comunicación regional. Y ojo, hablo de los medios de comunicación formales, no hablo de algunas páginas web que están por ahí que solo traen más desinformación. Entonces, su opinión sobre los medios regionales. Yo creo que tenemos una tremenda deuda y un tremendo desafío en lo que tiene que ver con descentralización, ¿ya? Descentralización es un concepto que se ha utilizado y que está en la boca de todo el mundo, y todo el mundo habla de lo positiva que es la descentralización, pero en términos concretos hay muy poco que es lo que se ha avanzado realmente en descentralización. Entonces yo diría que ahí hay un desafío grande, y desde luego tiene que ver con los medios de comunicación, pero tiene que ver con casi todo lo que tiene que ver con la sociedad, ¿cierto? Yo hoy día en la mañana me junté con el recién reelecto rector Saavedra, y también hablábamos de descentralización desde la educación, desde cómo vemos la educación superior, desde las posibilidades que tienen las universidades de generar redes que sean también redes descentralizadas. Entonces creo que ahí tenemos un tremendo desafío, y al menos a mí me consta que este gobierno es un gobierno que realmente se quiere hacer cargo de esto. Y insisto, para el gobierno central, descentralizar implica ceder poder. Entonces, no es algo que sea tan sencillo. Y por eso, una suerte tener un gobierno que está dispuesto a ceder poder para poder tener un país más descentralizado. Sí, 2 preguntas más, y sé que nos pasamos el tiempo. 2 preguntas más respondiendo muy brevemente. Alto Biobío, ¿qué pasó ahí? Alto Biobío es parte de también Me refiero al desalojo.
Es parte del conflicto, ¿sí? En ese sentido, es un trabajo que hay que realizar con las distintas comunidades, con las recuperaciones que existen en Alto Biobío, y específicamente lo de Pangue es una situación muy particular que era un grupo muy pequeño de gente que estaba bloqueando el funcionamiento de una empresa que es parte del suministro eléctrico del país. Sí, de una conocida dirigente en la zona de Alto Biobío, la CAM, no quiere dialogar. Complejo. Sí, nosotros tenemos abiertas las puertas para quienes quieran dialogar. Si no quieren dialogar, desde luego... ¿Y si la CAM dijera nosotros queremos dialogar? ¿Dialoga usted con la CAM? Nosotros estamos disponibles a dialogar con absolutamente todos quienes quieran dialogar con nosotros, porque entendemos que la solución no es una solución sencilla y que existen muchas visiones de este conflicto. No lo vamos a solucionar cerrándonos y diciendo, no, yo voy a elegir con quién dialogo. Tenemos que dialogar con todos, siempre y cuando las condiciones del diálogo sean esas: sentarse y dialogar. Muy bien, Daniela Dressner, delegada presidencial aquí en la región del Biobío, gracias por conversar con Temuco. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un agrado. Nos vemos, chao. Nos vemos.